En el día de hoy quiero de alguna manera terminar un poco lo que había empezado hace 2 semanas atrás. Comenzamos hablando acerca del fundamento de nuestras decisiones. ¿Qué es lo que fundamenta nuestras decisiones? ¿En qué nos basamos para tomar una decisión? La semana pasada empezamos a hablar un poquito acerca de las maldiciones y yo quiero comenzar pues a hablar un poquito acerca de esto hoy. Vamos a hablar más acerca de lo que son las maldiciones, de cómo vienen y cómo afectan nuestras vidas. Y de alguna manera para que, aunque oramos la semana pasada por las maldiciones generacionales, usted pueda identificar si hay alguna operando en su familia y cómo deshacerse de ella. Empecé a hacer esta serie porque el Señor me habló de algo muy fuerte acerca de las decisiones y el Señor me dijo desde cuándo las decisiones de mis hijos se toman por sentimiento y no por mis mandamientos. Y de nada sirve vanagloriarse o alardear de haber tomado decisiones a su manera. O sea, lo hice como yo quería, lo hice a mi manera, es que no me gusta, es que esto era lo que yo quiero hacer, no importa los consejos que me den. Sí, aunque haya expresado eso, se haya expresado usted con sus acciones en contra de la voluntad de Dios. Y déjeme decirle algo que es muy importante. Nuestras acciones reflejan la verdadera naturaleza que llevamos por dentro. Nuestras acciones reflejan lo que hay en nuestro corazón. Nosotros podemos decir, yo amo a Dios, yo honro a Dios, yo hago la voluntad de Dios, pero nuestras acciones van a reflejar qué tan cierta es esa afirmación. Nuestras acciones van a demostrar verdaderamente quién es el que manda en nuestra vida y qué es lo que hay por dentro de nosotros. Si el legado que va a dejar para sus futuras generaciones va a ser bueno o malo, eso es lo que va a demostrar sus acciones. La iglesia en su mayoría en el día de hoy, en la actualidad, es cómplice de lo que está sucediendo a nuestro entorno por no hacer nada. No hacemos nada, nos quedamos tranquilos, nos quedamos pasivos, asumimos la posición de tolerancia y otros incluso apoyan la maldad, otros incluso pues la endorsan porque no solo la apoyan, sino que no la critican, la ayudan a que siga prosperando. Y esto es válido a nivel personal también, ¿verdad? Ven la maldad, ven el pecado en un familiar, pero no hacen nada. Ven la maldad o el pecado en una vida, pero no hacen nada. Y por supuesto, nosotros no somos responsables de las acciones de otras personas. Usted lo único que puede es decirle esto es lo bueno, esto es lo malo. Si esa persona aún después que usted le demuestra lo que es bueno, le dice lo que es bueno, decide hacer lo malo, está bien. Bueno, es la responsabilidad de esa persona, pero usted quedó bien delante de Dios, usted no se hace cómplice de esa maldad delante de Dios. Y voy a comenzar recordándole un versículo que hemos hablado en estas 2 semanas, que es un versículo muy importante y que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Y fue Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, y aquí es Dios llamándole la atención al sumo sacerdote Elí, porque este toleró el pecado de sus hijos, se mantuvo pasivo, miró al otro lado y no hizo nada. Y dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que tenemos que tener cuidado hacia dónde estamos dirigiendo nuestra honra. ¿A quién estamos honrando con nuestras decisiones? ¿A quién estamos avalando con nuestras decisiones? ¿A quién estamos apoyando con nuestras decisiones? Y afirmamos que las decisiones de hoy traen consecuencias en nuestras generaciones futuras y se lo dije claramente, no estaba ni mintiendo, ni manipulando, ni intimidando a nadie. Simplemente le estoy predicando la verdad porque es mi responsabilidad delante de Dios. Si lo que usted hace con dicha verdad, esa también es su responsabilidad delante de Dios. Me enfoqué la semana pasada en esta porción de la Escritura, Deuteronomio 28, y voy a leérsela porque es importante que tengamos en cuenta que todo lo que hablamos acá lo hablamos basados en la palabra de Dios. Cuando yo le diga a usted algo que no esté basado en la palabra de Dios, que venga de mi carne o que diga Clara 1:1, entonces ahí usted va a poder decir, espérate, me están diciendo algo que no debo aceptar. Pero le estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Deuteronomio 28, en el versículo 1 al 3, dice lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán
si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. De ahí continuamos con los versículos del 15 al 16. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. La palabra de Dios es clara. Si hacemos la voluntad de Dios escrita en su palabra, expresada claramente en su palabra, entonces seremos benditos. De lo contrario, nos alcanzará la maldición. No hay lugar para interpretación, no hay espacio para decir, bueno, es que si pasa esto, a lo mejor aquello, es que, bueno, no me gusta esto, no me gusta aquello. Génesis al Apocalipsis, la palabra de Dios, y tenemos que aceptarla tal cual. Este capítulo es un listado de todas las bendiciones y maldiciones a las que tenemos derechos los hijos de Dios. O sea, es una fuerte advertencia de lo que podemos recibir si no se obedece la voz de Dios. Es una advertencia fuerte de parte de Dios para que no tengamos excusa, o es que yo no lo sabía, es que hice esto porque no lo entendía. No. La palabra de Dios está clara, lo dice claramente. Dijimos la semana pasada que Dios es el origen de la bendición. Él quiere y puede bendecir a su pueblo y está listo para hacerla, pero la bendición de Dios es una promesa condicional como todas las promesas de Dios. Y Él te dice, si sigues mi mandamiento y todo lo que yo te digo, serás bendito. Si haces mi voluntad, serás bendito. Si cumples mis mandamientos, serás bendito. Si obedeces mi voz, serás bendito. Si vives la palabra mía, serás bendito. Si haces lo que yo te digo que hagas, serás bendito. No hay mala interpretación. Definimos la semana pasada bendición y maldición. Tomé la definición que el pastor pues dio de bendición y dice que bendición es ser empoderado para tener éxito contra todas las probabilidades. Una persona que anda en bendición, que camina en bendición, que vive en bendición, recibe las bendiciones de todas partes, aún aquellas que ni siquiera ha esperado, aquellas que ni siquiera ha orado. Le llegan. Aún antes de necesitarlas, ya está recibiendo la respuesta antes de hacer las oraciones. Así que esa es una persona que vive en bendición. Y no estamos hablando de que tiene mucho dinero, porque la gente malinterpreta lo que es la bendición. La bendición de Dios no tiene que ver nada con la prosperidad. Podemos ser benditos y no ser prósperos, o no ser millonarios. Por ejemplo, la gente cree que porque tengo mucho dinero en el banco soy bendecido. No es cierto. Tú puedes tener mucho dinero en el banco y estar enfermo, estar deprimido, vivir en temor, vivir una vida mediocre. Eso no es bendición. La bendición de Dios está bien definida, es algo que alcanza toda tu vida, y una persona próspera es aquella que es próspera en todas las áreas de su vida, empezando por su vida espiritual. Dice la palabra de Dios allá en 1 de Juan que vamos a ser prosperados así como prospera nuestra alma. Así que eso incluye la sanidad, la paz, la libertad, todo. Entonces, ¿qué es una maldición? Maldición es estar empoderado para fracasar y que todo le vaya mal. O sea, todo lo que emprende no lo termina, todo lo que emprende fracasa, todas las cosas le salen mal. Empieza algo y va bien, y cuando va ya, casi va y ya dice, ya lo tengo, ups, se va. Esto es lo que significa. Existen solo dos tipos de personas: los que viven bajo bendición y maldición. No hay términos medios, no hay terceras opciones, no existe, solo existe la bendición, la maldición, el cielo, el infierno. No hay terceras opciones, no hay otro lugar. Solamente puedes escoger negro o blanco, punto. Y la gente cree que tienen otras opciones, pero no lo tienes. Realmente Dios no te la ha dado. O la bendición está sobre tu vida, tu familia, tu ciudad, tu nación, tu ministerio, o no lo está. Eso es todo. La maldición es un poder maligno que se genera para que no alcancemos la bendición de Dios. Y su objetivo final es impedir que tu propósito se cumpla aquí en la tierra. Lo malo va a ejercer siempre su poder sobre aquellos que no están en bendición, que están viviendo bajo la maldición. La verdadera batalla que el diablo está librando en contra tuya no es para quitarte las cosas que tiene, no es para quitarte un trabajo, para quitarte
dinero, no. Es para que no tengas nada de parte de Dios. Es para robarte la bendición, para que vivas realmente en maldición. Él pelea para mantenerte fuera de la bendición de Dios, para que tú realmente estés viviendo en maldición. Eso es lo que hace. Y para que finalmente no puedas cumplir el llamado de Dios en tu vida. Dijimos que debemos tener cuidado con nuestras palabras. Hablamos un poco acerca de esto y hoy quiero hablar mucho más acerca de esto, acerca del poder que tiene la palabra. El poder que la palabra que sale de nuestra boca tiene. La maldición es simplemente, decíamos que la palabra maldición está compuesta, es maldecir. Decir cosas, o sea, mal hablar, en otras palabras, decir las cosas mal. Y hablamos la semana pasada de Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Híjole, dirían los mexicanos, la semana que viene voy a estar en México. Así que un saludo para todos los mexicanos que estén ahora conectados con nosotros. La semana que viene vamos a estar en el Distrito Federal. Maldición es simplemente decir algo malo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y que el que la ama, o sea, el que ama hablar mal, va a comer de sus frutos. Dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Tenga cuidado de las palabras que salen de su boca. Tenga cuidado todo lo que usted está hablando, porque lo que sale de su boca, lo que usted está hablando, no solo refleja la condición de su corazón, pero también va a producir resultado. Mire, hay un poder terrible en las palabras. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26 que fuimos hechos a la imagen de Dios conforme a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que usted tiene todo lo que Dios tiene. En tu ADN está contenido toda la naturaleza de Dios. Tú y yo estamos empoderados para hacer aquellas cosas que Dios hizo. Dice, es más, Jesús dijo, mayores cosas de las que yo hice harán en mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la palabra sale de tu boca, así mismo como cuando Dios se paró y dice que todo estaba desordenado, en caos, vacío, ¿qué hizo? Dice que puso orden sobre la creación y dijo, hágase la luz, sepárense los cielos de la tierra. Él empezó a hablar y dice la escritura que todo lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía. Además, allá en el libro de Isaías también dice que tu palabra no regresa vacía, así como la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que es prosperada en todas las cosas que es enviada. Hay poder en la palabra. Hay un poder terrible que se encierra en la palabra. Es un poder creativo y podemos crear con ella el bien o podemos crear con ella el mal. Por eso es que dice la palabra de Dios que comeremos de los frutos, porque el poder de la muerte y de la vida está en nuestra lengua. Por eso debemos poner un guardas en la lengua, como dice la escritura. Dice la escritura que pongamos guardas en la lengua. No podemos hablar cualquier cosa, porque eso va a producir algo, va a dar fruto, va a dar un resultado. Eso es lo que significa. Usted y yo somos portadores del ADN de Dios. Por eso podemos producir fruto. Podemos hacer lo mismo que Él hizo, crear algo con nuestras palabras. Y hay muchos hoy día que están recogiendo una cosecha que sembraron con sus palabras y no es una cosecha de buenos frutos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú siembras palabras buenas, cuando tú siembras la palabra de Dios, tú vas a recoger para el espíritu, tú vas a recoger para la vida eterna. Cuando tú tomas decisiones basadas en la palabra de Dios, tú estás sembrando vida eterna, estás sembrando bendición, estás sembrando obediencia, estás sembrando cosas buenas, fruto bueno, cosecha abundante va a venir a tu vida. De lo contrario, cuando tú te dejas llevar por tu carne, te dejas llevar por tus emociones, te dejas llevar por tus decisiones almáticas, estás sembrando para la carne, no para la vida eterna. Tenga cuidado. Si siembras mal al mal decir, vas a recoger maldición. Pero si siembras obediencia, vas a recoger obediencia. Podemos provocar y decretar vida o muerte sobre otros, tanto
como sobre nosotros mismos. Por eso tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, porque usted puede estar maldiciendo a alguien, pero también se puede estar maldiciendo a sí misma. Y tanto, de hecho, lo hace, porque cuando usted maldice a otro, está sembrando maldición y esa maldición va a regresar a ti. ¿Qué sucede? Que estás sembrando una cosecha que dará un fruto en su tiempo y será un fruto malo, no será un fruto bueno para tu vida. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo. Los creyentes hoy en día son culpables de dos cosas. O sea, hay dos cosas en las cuales los creyentes generalmente fallan delante de Dios y lo hacen con sus palabras, con los pecados de la lengua. Y el primero de esto es la forma en que hablan de otros, la forma en que hablan de su familia, la forma en que hablan del vecino, la forma en que hablan de su trabajo, la forma en que hablan del hermano en Cristo, del líder en la iglesia, del pastor, del presidente, del dueño de tu trabajo, de la forma que hablan de todas las personas que les rodean, de cualquier persona que forme parte de su círculo de influencia y aún de las que no forman parte porque critican a mucha gente. Y esto le voy a leer dos versiones de Tito 3:2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Te recuerdo que estamos hablando acerca del fundamento de nuestras decisiones. ¿En qué basamos nuestras decisiones? Quedamos en que íbamos a leer Tito. Le voy a leer dos versiones. La primera le voy a decir cómo dice la Reina Valera. Le voy a leer cómo dice la Reina Valera en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 2. El apóstol Pablo dice aquí que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Sin embargo, me gusta mucho más, como dice la Biblia al día, aquí en Tito 3:2, dice, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando la plena humildad en su trato con todo el mundo. ¡Wow! Dice a nadie. O sea, no podemos hablar mal de nadie, punto. No podemos hablar mal de nadie, no podemos juzgar a nadie, no podemos maldecir a nadie, no podemos murmurar de nadie, nadie es nadie. Es así de sencillo. Aparentemente, cuando usted habla mal de otro, es porque usted se cree superior a esa otra persona. Eso es lo que sucede. Usted se cree que es mejor que esa otra persona, porque fíjese que dice aquí, demostrando plena humildad. O sea que cuando usted no habla mal de otra persona, usted es una persona humilde. Pero cuando usted juzga a los demás, usted se cree superior. Usted se cree mejor que esa persona. Estamos hablando de orgullo. Orgullo. Se acredita el derecho usted de hablar mal de esa persona, de juzgarla, de condenarla a los demás. ¿Por qué? Porque se cree mejor, superior a esa persona. Usted tiene un complejo, tiene complejo de Dios. Usted tiene el complejo de que usted es superior al mundo. O sea, es un complejo de Dios. O sea, tenga cuidado. Porque ese fue el pecado en el cual cayó Lucifer, que lo llevó a convertirse en Satanás. El pecado del orgullo, de la arrogancia, de la vanidad. Usted se cree mejor que otros. Tenga cuidado, porque ya está demostrando que no lo es. Él quiere que usted haga lo mismo. Satanás quiere que usted caiga en lo mismo, que usted comience a juzgar a los demás, que usted comience a condenar a los demás, que usted empiece a murmurar de los demás. Y él lo perdió todo lo que le habían confiado. Él era dice la escritura que él era el querubín protector, el que ministraba en el santo santuario de Dios. Él estaba al cargo de toda la adoración que era rendida a Dios. Él tomaba la adoración de la creación y la presentaba a Dios. Él tenía un lugar de privilegio en la presencia de Dios. De hecho, dice que él estaba en la presencia de Dios todo el tiempo y él perdió todo. ¿Qué significa esto? Cuando le fue quitado todo lo que él hacía para Dios y fue arrojado del santo lugar de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Él perdió su propósito. Le dije en un principio y se lo mencioné la semana pasada que lo que está buscando Dios cuando nos trata de robar la bendición es que no cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Eso fue lo que sucedió. Lucifer dejó de ser luz bella. Lucifer dejó de poder presentar, perdió el privilegio de presentar las adoraciones delante de Dios. Perdió el privilegio del acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque perdió su propósito, ya no podía entrar, ya no podía hacer nada. Dijimos la semana pasada, tenga cuidado cuando usted está haciendo algo de esto, cuando usted habla, cuando usted toma decisiones basadas en el alma, en las emociones, porque usted puede caer en lo mismo, puede perder su propósito, pueden robarle y abortar el plan de Dios para su vida. ¿Se acuerda que le hablamos de sus hijos, de cómo usted habla acerca de sus hijos? Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque usted puede estar marcando
la vida de uno de sus hijos. Usted puede estar marcando a una persona cuando usted habla mal de ellas. Le dicen tonto, rebelde, no sirves para nada, no te va a querer nadie, te vas a divorciar, vas a fracasar, no vas a lograr nada en la vida. Estas son una y otra vez escuchamos estas como etiquetas que le pegan a los hijos, y los hijos pues dejaron de ser lo que eran, que si eres feo, que si eres bonito, que si eres esto, que si mira como tu hermano lo hace mejor, tu hermana lo hace, ella sí que lo hace bien. Esas comparaciones, todo esto viene a marcar la vida de nuestros hijos. Y si usted como padre ha hablado algo de eso así con sus hijos, cancele esas palabras. Si usted recibió esas palabras de sus padres, renuncia a ellas, renuncia a la maldición que hayan podido poner sobre su vida. Las palabras tienen poder, las palabras marcan. Cancele esas palabras, y sobre todo si usted ha dicho cosas contra sí mismo, si usted ha hablado mal de sí mismo. Ay, es que estoy enfermo, es que me voy a morir, es que me van a deportar, es que me voy a divorciar, es que no puedo, es que me voy a quedar en la calle, es que me voy a quedar sin trabajo, es que no tengo cómo pagar, es que no se puede, es que eso nunca se ha logrado. Cancele todas esas palabras, porque esas palabras van a producir un resultado en tu propia vida y no va a ser un resultado bueno. Tenemos que entender el poder de las palabras sobre la vida de otro y sobre la nuestra. Si usted no quiere recoger un fruto de maldición, hable bien de los demás y de usted mismo. Hable bien, cambie. Escuche bien. Mire cómo lo dijo Jesús. Jesús lo puso de una manera irrefutable. Lucas capítulo 6, versículo 37, versículo 38. No juzguéis y no seráis juzgados. No sé qué parte de eso usted pudiera no entender. No juzguéis y no seréis juzgados. Simple. No condenéis y no seréis condenados. Fácil. O sea, si usted se pone a condenar a la gente, si usted se pone a juzgar a la gente, algo va a suceder. Dice, perdonad y seréis perdonados. ¡Wow! Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosada. ¿Qué vas a dar? Vas a dar perdón, vas a dar entendimiento, vas a dejar que la gente pues venga al arrepentimiento. ¿Qué dice? Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, en otras palabras, si tú juzgas, serás juzgado. Si tú condenas, serás condenado. Si tú criticas, serás criticado. Si tú chismeas, van a chismear de ti. Punto. Si tú difamas, vas a ser difamado. Es así de sencillo. Si tú no perdonas, no serás perdonado. Y eso sí es grave, porque el que perdona es Dios. Si Dios no te perdona, ¿a dónde vas a ir? Tenga cuidado. No abra una puerta con sus palabras que dé fruto de maldición. Esto es tan importante para nosotros los creyentes como usted no tiene idea. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que la primera forma en la que los creyentes generalmente pecamos delante de Dios, en los que generalmente caemos en pecado delante de Dios con los pecados de la lengua, es como hablamos a los demás y como hablamos a nosotros mismos. Pero la segunda forma es cómo nos dirigimos a Dios en oración. ¿Cómo hablamos de los demás en oración a Dios? ¿Cómo hablamos de las situaciones en las que estamos atravesando a Dios? ¿Cómo le hablamos de la circunstancia que nos rodea a Dios? ¿Cómo estamos orando? Por supuesto, para pecar de eso usted tiene que orar. Y recuerde que orar es hablar con Dios. Tenga cuidado con esas oraciones. Hay gente que usan versículos bíblicos para desatar maldición sobre la vida de otros. Recuerde, si usted desata maldición sobre otros, también la está desatando sobre usted. Ay, Padre, hazme justicia, que pague por lo que me hizo. Acabo de leerle, si usted no perdona, no seréis perdonado. Punto. No hay lugar a la interpretación, no hay lugar a las excusas. Es que yo no sabía, es que yo no entendía, es que nadie me contó, es que nadie me dijo. Si usted no lo sabe es porque no ha leído la palabra de Dios o porque usted escoge ignorar la palabra de Dios. Así que recuerde de nuevo, lo que usted siembra, cosecha. Por otro lado, Dios no puede contestar oraciones que van en contra de su palabra y su naturaleza. A veces le piden cada oraciones a Dios que, ¿cómo Dios? Y Dios dice, pero tú usas el poco tiempo que me dedicas, ¿los usas para hablar de esta manera? El poco tiempo que me dedicas lo usas para hablar así. Por eso es que Santiago 4:3 dice que pedís y no recibís porque pedís mal. No saben pedir, están orando.
Mire, yo le cuento, una vez yo estaba en una consejería y la persona vino con una depresión terrible, estaba muy mal y todo, y quejándose, es que Dios no me escucha, Dios no oye mis oraciones, yo llevo años orando y todavía no he recibido respuesta, yo no entiendo porque es que a mi Dios no me oye, yo no sé qué está pasando, todo está mal a mi alrededor y yo no sé qué clase de vida es esta. Y yo, bueno, pero ¿cuál es la oración que estás orando? Es que yo estoy orando para que mi hijo se divorcie porque a mí no me gusta su esposa. I was like, ¿tú crees que Dios te va a contestar? ¿Tú realmente crees que Dios va a contestar esa oración? O sea, estás perdiendo tu tiempo. Dios no va a contradecirse a sí mismo. Dios es consistente siempre, consistente con su palabra. Su palabra es ley y su palabra no cambia. Su palabra no cambia. ¿Cómo Dios te va a contestar semejante oración si va en contra de quién es Él? Va en contra de su voluntad. Va en contra de lo que Él ya ha expresado explícitamente en su palabra. Está allí bien claro. ¿Y que tú me vas a decir que Dios va a contestar eso? No. Dios nunca va a contestar esas oraciones de manipulación. Esas son oraciones de manipulación, son oraciones de brujería. Cancélela. Si usted ha hecho ese tipo de oración, comience a cancelarlas hoy mismo porque trae consecuencias para su vida. Trae consecuencias que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Dios no te va a respaldar. Al contrario. Wow. Yo a veces me quedo y digo, yo no sé los hijos de Dios en qué están pensando. Porque Dios simplemente se queda callado. Dios no te va a contestar, pero hay uno que se está poniendo de acuerdo contigo. El diablo está al lado de ti y se está diciendo, amén, amén. Y está trayendo cargas mayores sobre tu vida, cargas mayores sobre esa situación que estás orando mal, que estás mal diciendo en oración. Así que tenga cuidado. Leímos la semana pasada Proverbios 26:2. Recuerde, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Somos nosotros las que de alguna forma provocamos la maldición. Las maldiciones vienen por causa del pecado que se cometen, abren una puerta que le dan lugar al enemigo en nuestras vidas. Si el enemigo puede tentar y hacer todo lo que pueda, pero si tú y yo no le abrimos la puerta, si no le damos lugar, él no va a poder hacer nada. La maldición siempre viene para obstaculizar tu vida, tiene como objetivo abortar el plan de Dios. Vimos la semana pasada Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y yo le decía la semana pasada que es mi versículo favorito, con el que Dios ministró mi vida. Aquí está, lo llevo puesto hoy también. Y dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto quiere decir que antes de que tú nacieras ya Dios sabía de ti, ya Dios te conocía, ya Dios sabía para qué estaba haciendo algo en el vientre de tu madre, ya Él conocía tu rostro. Dice la Escritura, mi embrión vio tu rostro. Tu embrión, esa cosita pequeña que fue formada en el vientre de tu madre, vio los ojos de Dios. Él dice que nos formó con sus manos, nos formó con todo nuestro cabello, Él nos hizo allí. Hasta el día de hoy, la ciencia no ha podido explicar de manera efectiva, de una manera que se pueda entender el proceso de creación de una persona en el vientre de su madre. Dice, bueno, se unen y una célula se divide. Realmente le han tratado de explicar, pero no se puede. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. Es una de las obras magníficas de Dios. Y yo quiero que esa palabra aquí, antes de que nacieses te santifiqué, la palabra santifiqué es la palabra kadash en hebreo. Y es una palabra cuya raíz significa ser limpio. O sea, no haber desobediencia, no haber pecado, pero también quiere decir apartar, consagrar, dedicar. O sea, Dios te consagró, Dios te apartó, Dios te dedicó desde que comenzó el mismo proceso de fecundación en el vientre de tu madre. Y dice que además quiere decir preparar. Ya estamos hablando de propósito. Él te estaba preparando para hacer algo a través de ti. Tú no fuiste obra de la casualidad. Él te hizo con un propósito. Dios no hace nunca nada sin propósito. Así que hablamos de esto. Por esto habla de propósito. Para que este propósito se cumpla, debemos de ser limpios delante de Dios. Debemos ser obedientes a Dios. Debemos cumplir con sus mandamientos para que Él cumpla pues su propósito en nosotros, así como decía el salmista. Vamos, si tú y yo caminamos en la voluntad de Dios, nada ni nadie va a impedir que ese propósito se cumpla. Por eso es que Jesús decía, el diablo nada tiene en mí.
O sea, él no va a poder impedir que yo cumpla el propósito. Lo que podía decir, lo podía decir porque vivía en obediencia, porque nada ni nadie podía impedir que cumpliera el propósito por el cual él había venido aquí a la tierra, a salvar lo que se había perdido, a recuperar lo que se había perdido. El diablo no quiere que seas bendecido, no quiere que seas prosperado, no quiere que cumpla tus propósitos. Mencionamos la semana pasada que mucha gente ha vivido cosas terribles en su vida, no se explican el porqué de las circunstancias que les ha tocado vivir. Por supuesto, esos creyentes le abren puertas al enemigo cometiendo pecado, pero están aquellos que no pueden hacer nada, que no entienden por qué están atravesando. Porque el diablo no puede hacer nada en tu vida si tú no le abres la puerta, si tú no le das lugar. Y tú dices, bueno, pero es que yo vivo una vida de santidad, yo he estado apartado para Dios, he estado consagrado y de todas maneras tengo tantos ataques. Escuche bien, Jesús fue tentado justo cuando iba a comenzar el ministerio. Si él hubiera caído, no hubiera podido cumplir con el propósito de Dios. La solución para la tentación siempre va a ser una relación estrecha con Dios y conocer la palabra de Dios. Jesús peleó la tentación con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Es entonces que el enemigo no te va a poder engañar porque tú vas a saber lo que Dios quiere para tu vida. Ahora bien, esas son maldiciones que vienen cuando nosotros caemos en la tentación, cuando nosotros voluntariamente abrimos esa puerta al pecado y ¿verdad? Sobre todo a los pecados de la lengua, como hemos estado hablando hoy. La semana pasada, sin embargo, mencionamos que somos el resultado de las decisiones de 4 generaciones. Es decir, 32 personas han influenciado en tu comportamiento en el día de hoy. Hay mucha gente hoy en día que está viviendo en maldiciones generacionales porque fueron influenciados por las decisiones de esas otras personas. Podemos decir que las maldiciones generacionales, mire, ¿qué es lo que son las maldiciones generacionales? Son los patrones de conducta, situaciones, enfermedades que se repiten de una generación en otra, ¿verdad? Si la definiéramos, diríamos que son aquellos sucesos que se repiten de una generación a otra. Por ejemplo, alcoholismo, suicidio, cáncer, entre otras. ¿Cómo vienen? Vienen a través del pecado y se transmiten por las líneas sanguíneas. En otras palabras, usted la hereda por madre o por padre. ¿Cómo sabe que hay una maldición generacional operando en su vida? La abuelita tuvo cáncer, la mamá tuvo cáncer, una tía tuvo cáncer, una prima tuvo cáncer y ahora usted sospecha que puede tener cáncer. ¿Sí? Una maldición generacional que está operando y que se está transmitiendo de una generación en otra. El abuelo fue alcohólico, el papá alcohólico y el hijo está luchando con el alcoholismo. El abuelo era violento, machista, le pegaba a la abuela y a los hijos. El padre hizo lo mismo y ahora el hijo está repitiendo el mismo patrón. ¿Ya ve? Patrones de adulterio, fornicación, divorcio, hijos fuera del matrimonio, viviendo juntos toda la vida y nunca se casaron, se repiten una y otra vez. En una generación, en otra y en otra y en otra generación. Eso quiere decir que una de estas 32 personas que influencian su vida abrió una puerta que es lo que está afectándote hoy día. Así como se heredan las bendiciones, también se heredan las maldiciones. En Éxodo 25 dice claramente que Dios abomina el pecado y las maldiciones alcanzarán la tercera y cuarta generación. Y quiero aclarar algo aquí, porque en la primera parte que hablé acerca de el fundamento de nuestras decisiones, hablamos de cómo David violó 3 de los mandamientos. El capítulo Éxodo 20 habla de los mandamientos. A partir de este versículo, después del Éxodo 25, empezamos, en este capítulo habla de los mandamientos y justo cuando está hablando de los mandamientos, Dios dice, si incumples esos mandamientos, las generaciones futuras serán, hasta la tercera y cuarta serán alcanzadas las consecuencias del pecado de hoy día. Hablábamos del ejemplo de David, de cómo su bisabuela, pecó, era prostituta allá, Rahab, y él terminó cayendo en pecados sexuales y sus hijos también. Ese es el castigo por el pecado. La maldición. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Cada vez que usted desobedece un mandamiento, está introduciendo una maldición en sus líneas sanguíneas. Escuche bien, porque esto es importantísimo. La gente no lo ve, no lo entiende, pero déjeme decirle que aunque usted no le guste, aunque usted no lo reciba, de todas formas nos está afectando. Así que cuando usted toma la decisión conscientemente en contra de la voluntad de Dios, usted está maldiciendo a 4 generaciones futuras. Eso es bien fuerte. Y le voy a recordar el ejemplo del diezmo que le di la semana pasada. Se lo mencioné. No le estoy pidiendo dinero para aquellos que están, ¿verdad?, ya pensando mal. Simplemente le estoy enseñando. Escuche, el que tenga para oídos,
que oiga, dice la palabra de Dios, lo que el Espíritu está hablando. Cuando alguien deja de diezmar, nadie le presta atención en la iglesia, nadie le dice nada, por lo menos nosotros le enseñamos la verdad de lo que es el diezmo, pero es su decisión diezmar o no. Sin embargo, está desobedeciendo a Dios a tal extremo que Dios le llama al que no diezma ladrón. Lo que usted no entiende, que con esta decisión, que lo que está usted haciendo es que usted se está maldiciendo a usted mismo, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de los hijos de sus hijos. 4 generaciones están siendo afectadas por la decisión hoy de usted no diezmar. ¿Qué pasó aquí? Le voy a leer Hebreos 7 para que después no diga que yo le estoy metiendo un gol, que le estoy diciendo una mentira, que esto es clara 1:1. Dice Hebreos capítulo 7, versículo del 7 al 10. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, o sea, aquí usted diezma, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, cuando Abraham decidió entregarle al sumo sacerdote Melquisedec, quien es tipo de Cristo, los diezmos, su bisnieto Leví, que no había nacido, ya estaba diezmando en sus lomos. Leví es la 4ª generación de Abraham. ¿Qué sucede? Abraham estaba bendiciendo a sus generaciones no nacidas. ¿Por medio de qué? Por medio de la obediencia. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú haces la palabra de Dios, cuando tú vives la palabra de Dios, tú estás bendiciendo 4 generaciones futuras. Muchos creyentes dicen, pastora, pero es que a mí no me alcanza el dinero, y nunca te va a alcanzar. Nunca te va a alcanzar, porque ya introdujiste una maldición que tienes que romper. Lo que no sabes es que estás atrayendo maldiciones de escasez, de pobreza a tu vida si tú no cumples con la voluntad de Dios. Esto es cosa tuya. Cuando usted comienza a criticar, a murmurar y a juzgar, ¿qué está haciendo? Está abriendo una puerta para que venga a operar una maldición generacional en tu familia. La iglesia de Cristo está viviendo una vida mediocre, una vida limitada por causa de las maldiciones generacionales que todavía están vigentes en sus vidas y que no han roto. Le voy a dar un ejemplo de maldiciones generacionales más moderno para que no me diga, ay, porque es que me está hablando del dinero, quiere que le diezme. Le voy a hablar de un ejemplo muy conocido que tal vez a los que vivimos en los Estados Unidos nos es muy familiar, y le voy a hablar acerca de una familia que tiene mucho poder económico y que además tiene mucha influencia política. Le estoy hablando de la familia Kennedy, pero esa familia está marcada por la muerte y la violencia. Mire, el presidente John Kennedy fue asesinado. Su hermano, el senador Robert Kennedy, fue asesinado. Su hermana, una hermana que se llamaba Ethel, también murió de una manera bien fea. Hasta el hijo del presidente Kennedy murió en un accidente de aviación, y hay un montón de miembros de la familia que han sufrido accidentes trágicos, que han sufrido muertes violentas, y que de una manera u otra la familia siempre está recibiendo este tipo de situaciones. Lo que muchos no saben es que esta familia hizo su fortuna traficando alcohol durante la prohibición, la ley seca que se estableció en los Estados Unidos en los años 20-30, donde era prohibido el alcohol. O sea que su riqueza viene del negocio ilícito. ¿Qué hicieron? Abrieron una maldición, entró a operar en la familia, y como le decía, la maldición no viene sin causa. Hay algo que causa la maldición. Muchos viven en miseria porque algún antepasado suyo le abrió una maldición en su vida, dándole un derecho legal al enemigo para venir a atarte a ti y a tus generaciones. Por eso tienes que renunciar a ella. Creyentes que están atravesando crisis y problemas que no saben por qué. ¿Pero por qué estoy en esto? ¿Por qué me toca a mí vivir esto? Y no entienden. Pues una de esas 32 personas hizo algo y te lleva. Hay alguna gente que hasta dice, estoy viviendo estos problemas, es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios que vivas en maldición, no es la voluntad de Dios que vivas de esa manera. Dios quiere bendecirte, Dios puede bendecirte. Hay que cancelar esas maldiciones. Jeremías 31:29 lo expresa de esta manera: en aquellos días no dirán, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. O sea, el padre pecó y los hijos sufren las consecuencias. Tenemos que cancelar las maldiciones generacionales. ¿Qué decisión estás tomando hoy que van a afectar a tus hijos? ¿Qué decisiones estás tomando hoy día, hoy,
que van a afectar a tus hijos mañana. Estas decisiones van a decidir el futuro de tus hijos y de tus generaciones futuras. O sea, si decides para vida eterna, será un legado de bendición. La semana pasada terminamos y quiero cerrar también hoy con lo mismo. Deuteronomio 30:19. Esto es lo que Dios te dice hoy día a ti y a todos aquellos que están en este momento conectados con nosotros. A los cielos y a la tierra llamo por testigo. O sea, hay testigos tanto en los cielos como en la tierra de las palabras que tú dijiste. Hay testigos en los cielos y en la tierra del por qué tomaste las decisiones. Hay testigos en los cielos y en la tierra del por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No importa que lo adorne, no importa que te justifique delante de ti y delante de los demás. No importa de la manera que tú lo digas. Dios te dice, yo he sido testigo de las palabras que salieron de tu boca. Yo he sido testigo de las decisiones que has tomado en contra de mi voluntad. Yo he sido testigo de lo que has hecho en desobediencia, voluntariamente, en contra de mis mandamientos. Y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto no se trata solo de lo que a ti te gusta. Esto no se trata de tus emociones. Esto se trata de ti y de tus generaciones futuras. ¿Qué legado espiritual estás dejando para tus hijos? Yo le voy a decir claramente y se lo voy a poner así bien claro. Yo he cancelado todas las maldiciones generacionales de mi familia, tanto por vía sanguínea materna como por vía sanguínea paterna. He renunciado a ellas y las he cancelado. No me van a venir enfermedades ni me van a venir consecuencias de los pecados de esos 32 que tuvieron por allá. No lo quiero, no lo recibo. Yo renuncio a ellas y le cierro toda puerta legal al enemigo en mi vida. ¿Y sabe por qué? Porque no va a afectar a mis hijas, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos, a ninguna de mis generaciones futuras va a afectar los legados de las 32 que me pudieron haber afectado a mí. Yo cancelo y renuncio a todos ellos y cancelo toda maldición generacional que venga por mi vida, mis líneas sanguíneas. Usted haga lo mismo. ¿Estás honrando a Dios? Las maldiciones vienen por violar los mandamientos de Dios. ¿Cómo estás honrando a Dios? Cuando las decisiones que tú estás tomando honran a Dios. Hay muchas decisiones, hay muchas maldiciones que están afectando a muchos hoy día y la están afectando simplemente porque están deshonrando. Hay una ley espiritual que se cumple siempre y estás honrando padre y madre, porque si tú deshonras a tus padres, aunque sean los peores padres del mundo, ¿sabes qué? Maldición viene a tu vida, porque es una ley espiritual. Si tú no perdonas, no serás perdonado. Otra ley espiritual. Si lo que cosechas, sembrarás. Otra ley espiritual. Las leyes se cumplen, no matter what. O sea, no importa cómo tú lo hagas, cómo tú lo digas y cómo nosotros lo expresemos. Yo quiero que ahí donde quiera que usted esté en este momento, yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Tal vez usted no está de acuerdo con lo que yo estoy predicando. Tal vez usted no esté de acuerdo con lo que yo le he enseñado. Tal vez ni siquiera acepte estos versículos que le he enseñado, que claramente Dios habla acerca de ellos. Pero yo quiero que usted en este momento haga esta oración conmigo. Entienda que para usted vivir en bendición, usted necesita cerrar toda puerta al enemigo en su vida. Si ya usted tomó una decisión basada en sus emociones, si usted tomó una decisión que va en contra de la palabra de Dios, claramente expresado en la palabra de Dios, simplemente en este momento tome la decisión. Tome la decisión de renunciar a toda consecuencia, de renunciar a toda puerta abierta en su vida, a renunciar a las maldiciones que hayan podido venir a su vida que le estén afectando. Renuncie a ella para que sus hijos no sean afectados. Renuncie a ella para que sus nietos no sean afectados. Renuncie para que sus bisnietos no sean afectados. Este es el momento de usted renunciar a toda maldición. No importa cuál de estas sea. Yo le digo, una de las maldiciones que afectó mi vida y la afectó realmente bien fuerte, supongo, bueno, me imagino, parte de mis antepasados practicaron la hechicería. No es que fueran brujos ni nada, sino que visitaban lugares para tirar las cartas y cosas como esa. Y yo recuerdo que al principio de yo conocer al Señor, estoy hablando de un testimonio personal para que usted entienda de lo que me estoy refiriendo. Yo recuerdo que al principio de conocer al Señor yo tenía todas las noches sueños. El Señor me habla mucho por sueños. Y yo tenía sueños y sueños y soñaba con perros que venían, perros que me atacaban. Yo los echaba de mi casa. Yo recuerdo, teníamos una casa, era un dúplex y yo vivía, y yo recuerdo que yo miraba para todos lados y yo veía los perros que venían
Y yo decía, ¿pero por qué? Si ya yo lo saqué, ¿por qué los perros regresan? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y yo estaba tan frustrada con esto. Y vino otro sueño, y en el sueño yo me veía en mi casa donde yo crecí, en Cuba, en Holguín, Cuba, y yo me veía en esta casa, y yo me veía en mi cuarto, y yo me dirigía a mi mamá y yo le decía, pero es que no lo ves, yo veía a un hombre. Y en el sueño yo sabía que el hombre era Satanás. Y yo decía, pero es que tú no lo ves, él está ahí. Pero mi mamá no lo veía, y yo también veía a mi abuela, y yo decía a mi abuela, "Ey, es que no lo ves", y ella no lo veía. Y yo me iba al comedor y ahí estaba, me iba a la sala y ahí estaba, yo lo reprendía, o sea, te vas en el nombre de Jesús. Y se iba, pero regresaba. Cuando yo iba a la otra habitación, allí estaba en la otra habitación. Y le decía, te vas en el nombre de Jesús, se iba, pero cuando iba a la otra habitación, ahí estaba. Y yo estaba ya como que frustrada y como que cansada, y de repente yo hice así y yo miro en la casa donde yo crecí en Cuba, había un ventanal de cristal adelante bien grande que daba para el portal, y cuando yo miro y yo veo al tipo que cambiaba de rostro, pero que era el mismo, y yo le digo, te vas en el nombre de Jesús, te tienes que ir, aquí no puedes entrar. Y él me dijo, me voy, pero regreso. Y me hace así y me señala la pared. Y cuando yo miro la pared, yo veo como el número del teléfono, y en el medio veo el 5 que estaba alumbrado, así como con un spotlight, estaba highlight. Y yo me quedo mirando el número 5 y me quedé como, qué raro. Y ¿sabe qué? Me tomó 3 años aprender qué quería decir esto. Yo le oraba al Señor, el Señor siempre me daba la interpretación de todos los sueños de la gente, de todo el mundo. La gente siempre me venía y me preguntaba, yo podía decirle, esto quiere decir esto, esto y esto y esto, y el Señor me muestra esto. Y yo no sabía el significado del sueño. Y un día yo le dije, Señor, ¿pero por qué? Tú dices, clama a mí, yo responderé. Yo necesito saber qué quiere decir este sueño. ¿Por qué me has dado la interpretación de todos los sueños menos de este? Y el Señor me dijo, mira. Y yo recuerdo que yo iba manejando y tuve que salirme de la calle y parquear mi carro. Y como una pantalla se abre delante de mí, y en ese momento yo comencé a verme a mí misma cuando yo tenía 5 años de edad. Y en ese momento, o sea, yo vi a mi abuela haciendo trabajos en mi cuarto, echando agua con unas hojas y todo, y el Señor me dijo, en ese momento ella te consagró para el enemigo. Yo me puse furiosa. Yo cogí tal furia y dice, por eso se va y viene, por eso quiere seguir afectándote. Yo salí ese mismo día, me fui, dije, necesito una administración de liberación, yo tengo que romper toda maldición sobre mi vida, y la rompí. Nunca más me ha afectado, y usted sabe que siempre es oro, toda maldición se queda rota en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios en Gálatas 3:13 que él fue maldito, y fue maldito en un madero para romper toda maldición de la ley, del pecado y de la enfermedad. Esa es la buena noticia, que tú y yo no tenemos que vivir en maldición, porque ya podemos ser libres por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos derecho a la bendición, tenemos derecho a la liberación, porque es parte de la herencia que tenemos por causa de la cruz. Así que en este día, si tú estás ahí, haz esta oración conmigo, repite esto conmigo, di conmigo, Padre Celestial, yo renuncio a toda maldición. ¿Sabe que antes de entrar a hacer esto, si usted nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted no va a poder recibir toda la bendición que Cristo tiene para su vida? Si usted todavía nunca ha tenido un encuentro con Él, Él no puede liberarte, Él no puede sanarte, porque Él no es el Señor de tu vida. Ahora mismo le está tocando a tu puerta. Si tú nunca le has recibido, si un día te apartaste de los caminos de Cristo, si por cuestiones del diario vivir, por cosas que sucedieron, te apartaste, este es día de reconciliarse, este es día de regresar al Padre, este es día de decirle a Jesús, ven a mi vida, rompe la maldición, cambia la historia de mi familia. Yo quiero ser diferente, yo quiero ser bendito, yo quiero recibir todos los beneficios de la cruz. Así que donde quiera que estés, si tú nunca le has conocido, haz esta oración conmigo antes de orar para romper maldiciones, y di conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Señor, reconozco que moriste y resucitaste para darme vida eterna. Hoy renuncio a todos mis pecados,
renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne, con el diablo. Señor Jesús, me reconcilio contigo, te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Ven a mi vida, límpiame, libérame. Ahora, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por recibirme tal y como soy. Si usted hizo esta oración, escríbanos, déjenoslo saber. Queremos pues ayudarte a dar los primeros caminos del Señor. Si podemos ayudarte a congregarte, ya sea con nosotros en un lugar o en otro lugar, pues déjanoslo saber. Queremos ayudarte, queremos que no te apartes, que recibas todo lo que Dios tiene para tu vida. Y ahora sí vamos a orar. Vamos a orar por todos aquellos que de alguna manera, si fue pues de alguna persona, alguno de tus antepasados abrió una puerta que produjo una maldición en tu familia, en tu linaje, vamos a romperla. Y di conmigo ahora mismo: Señor, yo renuncio a toda maldición generacional que haya venido a mi vida por vía sanguínea materna o paterna. Rompo toda maldición generacional que esté afectando mi vida, a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. En el nombre de Jesús, ahora le quito todo derecho legal al enemigo que haya venido a mi vida por maldiciones generacionales. Renuncio a toda maldición generacional en el nombre de Jesús y me declaro libre. Ahí donde usted está ahora mismo, en el nombre que es sobre todo nombre, yo rompo toda maldición generacional, vengo rompiendo, deshaciendo esas maldiciones, vengo rompiendo toda atadura que esas maldiciones hayan traído a tu vida, rompo maldiciones en el área del ocultismo, rompo maldiciones de sexo, rompo maldiciones de rechazo, rompo maldiciones de pobreza, de escasez, de enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, rompo maldiciones de temor, de ansiedad, de depresión, de esquizofrenia. Ahora en el nombre que es sobre todo nombre se rompen, se anulan maldiciones de violencia, maldiciones de adicción al alcohol, maldiciones de adicción al cigarro, maldiciones de adicción a la droga. Se rompe, se anulan. Ahora en el nombre de Jesús, maldiciones de desintegración familiar, maldiciones de manipulación y control se rompen, se anulan, se cancelan. Ahora en el nombre de Jesús, maldiciones de soltería, maldiciones de divorcio, ahora se rompen en el nombre de Jesús. Maldiciones de adulterio ahora quedan rotas sobre tu vida. Y ahora en el nombre que es sobre todo nombre, sé libre donde quiera que estés. Yo vengo atando toda maldición que esté afectando. Y ahora y en el nombre de Jesús te declaro libre. Sé libre, recibe libertad en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre que es sobre todo nombre, hablo vida, hablo libertad, hablo restauración en tu vida ahora, y declaro que todo lo que la maldición dañó ahora es quitado, es arrancado y tu vida es restaurada en el nombre de Jesús. Recibe liberación donde quiera que tú estés, y declaro que toda consecuencia por causa de esas maldiciones desaparece de tu vida. Se va la enfermedad, se va la escasez, se van las crisis en el matrimonio ahora en el nombre de Jesús.